Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:43. Aquí deberían ponernos el meme ese que dice no entiendo, ¿no? Porque de verdad que no entiendo nada. No entiendo nada. Hubo un anuncio el fin de semana de un apagón nacional para esta noche de 22 horas a 6 de la mañana. Hubo un anuncio a las 23 horas con 42 minutos del lunes, o sea, cerca de la medianoche del martes, anunciando un apagón, una medida similar para lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Para el anuncio de esta semana se decía por mantenimiento, para el de la próxima semana se decía por el estiaje. Resulta que hoy, hace minutos, aparece el señor ministro de Energía, Antonio Goncalves, y le dice a Milton Pérez, ente del Amazonas, que no será un corte masivo. En esas 8 horas, de 22 horas a 6 de la mañana, 22 horas de esta noche a 6 de la mañana, serán cortes de 2 hasta 4 horas dependiendo del lugar. Ya no entiendo nada. Escuchemos al ministro, póngale por favor. En referencia al anuncio del corte, es necesario. El programa de mantenimiento que teníamos nosotros en la línea de transmisión y de distribución estaba muy atrasado y ya era necesario tomar acciones en muchas de estas líneas. Estamos invitando a los medios a que verifiquen esos trabajos. ¿Cómo verifican? Adicionalmente, están invitados a que vayan a ver físicamente los trabajos en CENEL y físicamente los trabajos en SELEC. Sí, señor, son trabajos. ¿Van a desconectar sus estaciones? Trabajos físicos donde ustedes van a poder ver cómo se están haciendo estos mantenimientos sumamente necesarios. Adicionalmente, aprovecho la oportunidad, porque esta es una entrevista corta, de un poco explicar y clarificar qué quieren decir las 8 horas. Porque es importante para las familias ecuatorianas entender. Estos trabajos de mantenimiento que eran necesarios, que van a estar enmarcados durante ese periodo de 8 horas, no significa que todos esos hogares van a estar desconectados esas 8 horas. Lo máximo que van a estar desconectados es entre 3 tal vez o 4 horas, dependiendo en cuál de las distribuidoras o dónde es que se va a hacer ese trabajo. O sea que primero quiero quitar ese tema que es importante. El anuncio, efectivamente, estamos anunciando que de 10 a 6 de la mañana vamos a hacer todos estos trabajos, pero no se va a afectar directamente así a las familias. O sea, en algunos sectores del país los cortes no van a ser de 8 horas. Así es absolutamente. ¿Depende de qué? Depende de cuál es el trabajo que se está haciendo y cómo está esa distribuidora en específico. Recordemos que tenemos una matriz que tiene mucha energía renovable. Esa energía renovable, por ejemplo, una hidráulica de pasada, no se va a desperdiciar, la vamos a seguir utilizando. O Billonaco en Loja, ese viento lo vamos a utilizar, no se va a seguir desperdiciando. Entonces no es que es un corte absoluto y masivo de esas 8 horas. En esas 8 horas van a haber cortes de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, dependiendo de dónde está. ¿Cuándo lo vas a ver? En específico, nosotros antes del mediodía vamos a publicar por distribuidora dónde es que van a ocurrir estos cortes. Como digo, Belkis, no entiendo. O sea, es un cambio radical. O estoy loco y ya vamos a hablar con nuestro invitado. ¿Estoy loco? ¿Soy yo el loco? ¿O qué onda? No sé si de alguna forma se anticipan a dar una información que es incompleta, porque el ministro acaba de decir, tienen una matriz en donde hay todo el detalle y que a partir del mediodía se va a conocer específicamente en qué lugares y en qué horarios, pero ¿por qué no dar una información contundente y completa con todos estos aspectos? ¡Qué barbaridad! Señor ingeniero Gabriel Secaira, especialista en materia eléctrica, bienvenido, qué gusto. Buenos días, muchas gracias, a sus órdenes. Oiga, más bien, gracias por ponerse a las órdenes de la audiencia y de este equipo. ¿Cómo entiende lo que acabamos de escuchar del ministro? Bueno, es inentendible desde cierto punto de vista. Es entendible desde el punto de vista que se viene hablando desde hace algunos días. A ver, hemos salido a indicar cuál es la problemática del sector eléctrico desde hace algunos meses. Ayer nomás comentaba que lo que se anunció es que se va a hacer mantenimiento en 4 subestaciones del Sistema Nacional. Maca, Santa Elena, Molino y Milagro. De esas 4, las 2 últimas, Milagro y Molino, son las más importantes. Pero, por ejemplo, Maca sirve a una pequeña población y lo que venimos diciendo es, oiga, ¿para qué van a desconectar todo el país si esas subestaciones sirven a determinada región? Y se puede seccionar perfectamente
el sistema para que afecte solamente a esa región, a esas provincias, digamos, ¿no? Y seguir generando para el resto del país. Entonces, Molino recoge la energía justamente de la hidroeléctrica Molino, que es importante, 1000 megavatios. Pero acá en el norte, del centro al norte del país, tenemos otras centrales de generación, como son Cocacodo mismo, Agoyampi, Sayambo, San Francisco y todo lo que tenemos aquí en Quito, de la empresa eléctrica Quito y de la empresa municipal de agua potable de Quito también. Y lo que tenemos a nivel nacional de las hidroeléctricas privadas, que todas son de pasada y que tienen un alto factor de planta. Lo que dice el ministro, ya lo habíamos dicho. ¿Por qué desconectar todo eso y dejar que el agua se vaya sin turbinarla y sin entregar energía? Además de eso, tenemos la entrega de energía de Colombia también. Todo esto que se está anunciando es un absurdo, ¿no? 40 años, durante 40 años, el INESEL y luego la SELEC ha realizado mantenimientos en subestaciones y en líneas de transmisión y de distribución Sin necesidad de generar estos apagones. Así es, durante 40 años, ¿no? Porque como digo, se desconecta una región, un sector, se secciona y se sigue entregando energía al resto del país. Es un absurdo que, además de eso, no se entiende por qué en la noche. En las condiciones actuales, a propósito del estiaje que habla y recalca el gobierno, ¿se justificaría o tampoco se justificaría? Se justifica programar racionamientos de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? Pero programar ese tipo de racionamientos, como se lo hizo ya desde octubre del año pasado, programando periódicamente y en el día preferiblemente, porque en la noche la demanda baja sustancialmente. Además, hay que anotar un asunto más. En las subestaciones se puede hacer mantenimiento en la noche, porque las subestaciones cuentan con generación emergente propia. Pero en las líneas no se puede, pues. ¿Cómo va a alumbrar una línea de transmisión o de distribución para hacer mantenimiento? No me parece racional eso, ¿no? Como repito, en la subestación se puede hacer eso. Ahora, la falta de energía no es que se sabe ahora, pues. Ya empezamos con programar racionamientos en octubre del año pasado. ¿Y cuándo se posesionó este gobierno? En noviembre. En noviembre, ¿no? Ya tuvimos racionamientos a comienzos de año también. Entonces, sabíamos, y todos los candidatos sabían cuál era la problemática del país. Sin embargo, ahora se está apurando por comprar plantas de generación eléctrica que demoran mucho tiempo en fabricarse. No se encuentra en el mercado. Lo que se ha encontrado en el mercado, ya está, la barcaza, 100 megavatios. Que no es barcaza, es un buque, ¿no? Y ahora se piensa contratar 2 barcazas más o una barcaza o un buque más por 240 megavatios y se piensa contratar alrededor de 928 megavatios adicionales, contando con generación temporal, que son los buques estos, instalación en Termogas Machala y en Pascuales. Entonces, ¿qué pasó con los 240 megavatios contratados y que se firmaron los contratos para Quevedo, Sanitral y Esmeraldas? ¿Qué pasó con esos equipos? ¿Ya están viniendo ya para ser instalados? Nadie informa de eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se informa cuándo van a estar instalados? Se ha programado para octubre unos equipos y para noviembre otros. Pero ya debían estar aquí para empezar su instalación. Y no se sabe. Oye, ingeniero, yo ayer y hoy conversando con la audiencia le decía que en mi cabeza no tenía una imagen de un apagón masivo, es decir, que todo el país se quede a oscuras durante 8 horas, y realmente estuve investigando y no encontré una referencia similar de un apagón masivo como se había anunciado. O sea, hoy sale el ministro, me parece terrible que 4 días después del anuncio, porque el anuncio fue el fin de semana, recién aparezca esta mañana en un canal de televisión a explicar que no serán las 8 horas, sino de 2 a 4 dependiendo del lugar, lo cual me parece hasta una burla. Todo el debate que se generó a lo largo de la semana para que salgan con esto. O sea, no sé si al final uno se pone a pensar, ¿era necesario o no? Mi pregunta es,
se justifica más allá de que es un estiaje fuerte, de que de que los caudales tienen problemas, de que también hay dificultades para el mantenimiento por la ausencia de caudales y por los temas de potencia. ¿Se justificaba una medida de este calibre, un apagón masivo, ingeniero? De ninguna manera. Un apagón masivo no se justificaba de ninguna manera. Muchos técnicos han sido entrevistados últimamente y han ratificado lo que estoy diciendo yo. Se podía haber seccionado las regiones donde sirven estas subestaciones, y es lo que está diciendo ahora el ministro. A mí, por ejemplo, un técnico me escribió esta mañana y me decía, no tiene sentido un apagón absoluto, si es necesario parar Paute, las otras centrales como Coca-Cola, Agollán, San Francisco, que están al otro lado, y todas las térmicas pueden seguir funcionando en esta época seca. Paute, me decía, no aporta más del 30 o 40% de la carga, decía un especie. ¿Usted coincide con esa visión? Absolutamente, y lo acabo de decir. O sea, teníamos en el norte del país y en el centro del país centrales hidroeléctricas que pueden seguir operando y entregando energía. Y obviamente las centrales térmicas de Esmeraldas, de Manabí, de Guayas mismo, que podían seguir entregando, porque, repito, se debe, y hay las condiciones para seccionar los sitios, las regiones, y seguir entregando energía. Entonces, al parecer, lo que yo estoy viendo es que cuando se da cuando opinan los técnicos respecto al problema, el gobierno no hace caso. Los técnicos del gobierno no hacen caso y hacen lo contrario. Cuando se sigue insistiendo en esto y se demuestra que realmente de manera técnica no se justifica esto, el gobierno por lo menos ahora ha rectificado. No he visto otras rectificaciones y como indicaba anteriormente, 40 años que se ha operado el sistema nacional sin haber producido estos racionamientos masivos. 40 años de que se hace mantenimiento en caliente, se hace mantenimiento seccionando y se hace mantenimiento en los sitios donde debe hacerse. Además de eso, hay un contrato de mantenimiento que tiene Transelectric desde hace algún tiempo. Debería informarse cuál es el resultado de ese mantenimiento de las líneas y subestaciones que contrató con una empresa coreana. Yo lo repito nuevamente porque he venido repitiendo esto y nadie da razón de ese contrato de mantenimiento. Se terminó, qué resultados dio, hay un informe sobre el tema, hay un informe de qué es lo que se debe hacer, cuánto costaría reemplazar ciertos equipos de algunas subestaciones, es necesario, no es necesario. Entonces ya no digo que son patadas de ahogado, ya estamos ahogados, definitivamente. Para esta semana, o lo que queda de esta semana, se ha previsto estos apagones debido a estos mantenimientos que se realizarán. De aquí a la siguiente semana y en más, ¿qué podemos esperar? Más todavía cuando el propio ministro ha indicado que se valorará cada semana si es que los apagones en Ecuador se extienden o no. Yo creo que debe hacerse un análisis serio de cuánta energía está faltando, cuándo son las fechas de entrada en operación de las nuevas centrales y hacer una programación racional de los racionamientos en el día, que es donde más se consume, ¿cierto? Más energía se aporta al usuario. Pero esto debe ser programado como se ha hecho siempre, ¿no? 2 horas, 4 horas en determinados días. Y con eso creo yo que se puede superar hasta que estén instaladas las nuevas centrales, que no es cuestión de un día para otro. Pero tiene que haber cortes, o sea, sí tiene que haber racionamientos. En estas condiciones yo creo que sí. Es imposible no evitar los racionamientos en estas condiciones. Es imposible evitar, porque fíjese, el déficit que se habla ahora ya son de 1.200 a 1.300 megavatios. Yo creo que es más, que el déficit es mayor. Pero si son 1.200, apenas se ha instalado 100. Y los 1.100 se están contratando. Ahí salió un decreto de emergencia emitido por la SELEC, en donde se establece que se va a contratar 928 megavatios. 928 megavatios, de los cuales aproximadamente 300 megavatios vienen a ser contrataciones temporales de renta de energía o de renta de equipos. Y el resto son instalaciones en tierra que se está priorizando, y eso está bien, porque yo mismo lo he venido sosteniendo esto, generación con equipamiento
que permita la operación utilizando combustible que tenemos aquí en el país, que no debemos, que no es necesario importarlo, como es el fuel oil. Pero esas son plantas industriales que en primer lugar debe fabricarse el motor generador y todo el resto de equipos auxiliares, que demora 14 meses la fabricación, 14 meses. O sea, ya ni para el próximo año, el estiaje del próximo año estamos preparados. Eso considerando que se debe comprar equipamiento nuevo, que es lo que ha venido sosteniendo también el gobierno, que se priorizará la compra de equipamiento nuevo con garantía de fábrica. Gabriel, si decimos que sí o sí debe haber estos apagones en el contexto en el que ahora estamos, ¿nos mintieron entonces cuando dijeron que con la denominada ley no más apagones no habría más cortes de energía, o fue muy aventurado por parte del gobierno hacer esta afirmación? Yo lo dije desde un primer momento, incluso escribí a los asambleístas. Mandé una comunicación a los asambleístas indicando cuál era el contexto de esa ley, que no servía para nada. O sea, ayuda en una pequeña parte de permitir a la inversión privada. Pero esto de no más apagones fue un engaño. O sea, no sirve para nada, no nos va a servir para nada, ¿no? Yo creo que se debe, y lo sostenemos desde hace mucho tiempo también, permitir la participación de la inversión privada. Un oyente nos dice, la ley no más apagones, ¿en qué aportó a la situación? O más bien tenía otra intención, ¿privatizaciones? ¿Nos dice el oyente? No. A ver, lo que hay que aclarar definitivamente es que no se puede privatizar en el sector eléctrico nada de lo que está en manos del Estado. La ley, la Constitución lo prohíbe. Correcto. Eso es un absurdo sostener eso, ¿no? Quienes sostienen eso están equivocados, ¿no? Lo que sí se debe permitir es la participación privada en nuevos proyectos de generación, ¿no? Dándole la seguridad necesaria al inversionista. Tenemos 850 megavatios adjudicados a privados en generación eólica, solar e hidroeléctrica. ¿Y eso está funcionando o no? No está. O sea, está adjudicado, pero no está ejecutado. No ha comenzado a ejecutarse nada. Nada, absolutamente ¿Pero por qué? nada. Lo sostenemos también desde hace tiempo. ¿Qué pasa, señores del gobierno, que no se empiezan a instalar estas centrales? Pero si tenemos adjudicado, ¿por qué los privados que ya recibieron esa adjudicación no ejecutan? Los privados tienen que firmar alrededor de 4 contratos. En un contrato de concesión que está firmado. De ahí viene los llamados PPAs, que son los contratos de compra-venta de energía, que debe firmarse con las distribuidoras. De ahí debe establecerse un fideicomiso que está en el programa, y fue así como salió la subasta. Ese fideicomiso no se ha podido constituir porque se han opuesto por la oposición no solamente de sindicatos, sino de algunos gerentes de empresas de distribución, ¿no? Y en tercer lugar, debe concederse al inversionista una garantía de pago. Ahora, ¿en qué consiste fundamentalmente las dos últimas cosas? El fideicomiso lo que hace es que lo que pagamos los usuarios vaya a una cuenta única, a un fondo único, y de ahí se establecen las prioridades de pago, independientemente, sin participación política de ninguna naturaleza, para pagar primero al privado de generación, luego transmisión, generación pública y todo eso, ¿no? Pero el problema del fideicomiso es, obviamente se va a poder pagar cuando hay fondos, y cuando no hay fondos, ¿quién paga? Entonces, por eso el inversionista requiere de una garantía de pago, que normalmente la da el gobierno. Se viene anunciando también que esa garantía el gobierno está negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo entendía que el nombramiento del actual ministro que viene del BID podía ayudar a que esa garantía salga. Pero no ha salido. No hay garantía de pago. Entonces el inversionista no puede poner plata en un país como el Ecuador, con una inseguridad jurídica tremenda. O sea, fíjese lo que pasaría. Nosotros recaudamos alrededor de 2.400 millones de dólares al año por venta de energía, ¿no? Con estas medidas, ¿cuánto se deja de recaudar? ¿Alcanza para pagar a los privados? No alcanza para pagar a los privados. Entonces, por eso es que se necesita una garantía de pago
que sea efectiva para que el inversionista ponga la plata y comience a construir sus centrales. Algunos inversionistas de generación hidroeléctrica inclusive han dicho, oiga, yo no necesito esa garantía, yo me arreglo con vender la energía a un privado. Y no camina, porque también en el gobierno anterior se constituyó un acuerdo de inversiones que se llama, que es manejado por el Ministerio de la Producción. Un acuerdo de inversiones que garantiza las condiciones del momento para el inversionista. Pero esto ya se hacía antes. Yo recuerdo haber participado en la preparación de algunos documentos en los cuales en el contrato de concesión ya se establecen las condiciones de pago y las condiciones que se van a respetar al inversionista al haber firmado un contrato de concesión. Este momento, que las condiciones son tales, ¿no es cierto? IVA, impuesto a la renta y costo de la energía, todo eso. Eso se respeta, pero en mi concepto ya no hay necesidad de un acuerdo de inversiones. Acá nos escriben en el YouTube y dicen, hay un proyecto eólico en Loja por 110 megas y que hasta ahora no arranca, no hay garantía de repago. Eso es lo que estoy Justo, diciendo. justo. O sea, ese proyecto está adjudicado a una empresa española que ahora los dueños son franceses. El otro proyecto, el Aromo, que son 200 megavatios solar, está adjudicado a una empresa española. Y 4 proyectos más solares que están adjudicados en Imbabura están adjudicadas a 2 grandes empresas francesas y no arrancan por este motivo. Entonces, oiga, ¿qué hay que hacer para que esto salga adelante? ¿Qué necesita el gobierno? Por favor, o sea, si nosotros intervenimos en este tipo de entrevistas, es para ayudar al país, para dar alguna opinión de cómo se puede avanzar en esto, pero no se hace caso. Ingeniero, gracias por el tiempo y por ilustrarnos con su criterio sobre lo que estamos viviendo. Hoy hemos arrancado esta entrevista a partir justamente del anuncio del señor ministro de Energía y Minas, matizando el anuncio inicial. Se hablaba de un apagón nacional de 8 horas y el día de hoy dicen no serán 8 horas. Dentro de las 8 horas habrá cortes de 2 a 4 horas dependiendo del lugar. Yo sí creo que esa explicación tenía que haber sido generada el mismo fin de semana en el comunicado en el que se anunciaba este apagón masivo. Información completa. Claro, porque si recibes información a cuentagotas, y ese es el problema, recibes información a cuentagotas, generas esta confusión. Claro, y no puedes planificar, y por eso está la actitud de los sectores productivos, y nosotros también desde acá planteando la necesidad de que se transparente la información. Gracias, ingeniero Gabriel Secaira. Gracias. A sus órdenes. Buen día. Especialista en materia eléctrica, el ingeniero Gabriel Secaira, aquí en nuestro espacio a primera hora. Pausa, al regresar seguimos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.